Muy buenos días. Bienvenido a su espacio Panorama Social Iberoamericano para hacer hoy algunas reflexiones sobre la importancia y la trascendencia histórica del 19 de abril de 1810. Les habla Eduardo Guzmán Pérez, corresponsal especial de la cadena internacional de televisión 24 Horas Noticias, que retransmite estos programas en idioma español hacia Iberoamérica, el Caribe, los Estados Unidos del Norte y la Europa Occidental. Mucho de lo que se ha escrito y se ha dicho sobre el 19 de abril de 1810. Ese día, de acuerdo a la narrativa de los historiadores clásicos, se tiene como el punto de partida del inicio de nuestra independencia. Realmente, para poder aseverar esa afirmación que vienen haciendo estos escritores clásicos que nos han narrado a las nuevas generaciones de venezolanos, sobre todo a la contemporánea, el proceso histórico que ocurre entre el 19 de abril de 1810 y la separación de Venezuela de Colombia con la Constitución de 1830, no coinciden la gran mayoría de los acontecimientos. ¿Por qué hago yo esta afirmación? Porque son muy pocos los venezolanos y los investigadores y los formadores de los paneles y de las pensum de estudio que han investigado el cedulario real de Venezuela, que fue compilado por el doctor Guillermo Morón, expresidente de la Academia de la Historia. Y las discusiones también compiladas por Guillermo Morón de lo que se debatió en el Congreso del 2 de marzo de 1811, que son unos 6 tomos, donde realmente están las bases y están las discusiones que se llevaron a cabo en ese importante Congreso Constituyente que dio origen a lo que realmente ha ocurrido en un periodo de importante trascendencia, como fue el de tratar de constituir un Estado constitucional y una república a partir de los sucesos del 19 de abril de 1810, cuando se tiene como cierto de que ese día se detuvo a la autoridad mayor de la Capitanía General de Venezuela, el capitán general Francisco Emparan, que presidía el poder político y militar español en América, y se dio un golpe de Estado. Ese 19 de abril realmente fue no el inicio, sino la continuación de un proceso que comienza en 1792, cuando dos españoles, peninsulares españoles, igual y España, hacen el primer manifiesto histórico de carácter ideológico, donde proponen la creación de un Estado independiente de la dominación borbónica. Ese 19 de abril de 1810, narran los historiadores, se constituyó la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. No se le ha dicho nunca a los venezolanos cuál es el contenido de ese documento que se firmó exacto el 19 de abril, que no era más que no reconocer que España estaba dominada, controlada y ocupada por la fuerza napoleónica, y que nosotros seguíamos siendo obedientes al rey Fernando VII, que lo tenían preso los franceses en la ciudad de Bayona. De tal manera que exacta no es el inicio de ninguna declaración de principios políticos donde se inicia la independencia de Venezuela. Realmente el acto cierto es que como consecuencia de ese 19 de abril, de ese acto de rebeldía y de contragolpe de Estado que se le dio a la autoridad española, nace la iniciativa impuesta bajo una lucha titánica del general Francisco de Miranda de convocar un congreso para darnos una constitución, darnos un gobierno, qué tipo de gobierno nos íbamos a dar, qué tipo de constitución nos íbamos a implementar. Y ese congreso estuvo conformado por 49 diputados que durante 2 meses debatieron. Eso está compilado extraordinariamente en 12 tomos
que se llaman las discusiones del Congreso Constituyente del 2 de marzo, que se reunió en la Casa del Conde San Javier, hoy esquina del Conde. Entonces, esto difiere mucho de lo que se viene narrando la historia de Venezuela a los estudiantes de bachillerato, de lo que realmente ocurrió entre el 19 de abril, la disolución de la Junta Suprema de Caracas y la designación de un gobierno encabezado por un triunvirato que nace de ese Congreso Constituyente, que es el primer Congreso Constituyente de América, ¿ve? Que de allí dio pie a que otros dominios españoles de la América del Sur, del continente, iniciaron sus procesos de separación político-militar del régimen español. De tal manera que ciertamente es el 2 de marzo de 1811 cuando se inicia el proceso de libertario, porque se nombra un gobierno presidido por Cristóbal Mendoza, se nombra al general Miranda, que fue el actor fundamental, el hombre que dirigió los debates de esos 49 diputados, que trajo por consecuencia, bajo una enorme presión, porque habían dos formas de pensamiento en ese Congreso, los que querían que fuéramos libres del gobierno español y los que se aferraban a seguir siendo súbditos de su majestad Fernando VII, para el momento preso y detenido en la cárcel de Bayona. Este Congreso nombra a ese triunvirato, a Cristóbal Mendoza, que es el primer presidente de Venezuela. Eso concluye todo eso que se forza por presión única de Francisco de Miranda y de otros patricios encabezados por Miranda, a quien le debemos haber traído en 1806 la bandera, la primera imprenta, haber creado una conciencia revolucionaria en la mantuanía caraqueña, que es la que realmente debate en ese Congreso del 2 de marzo, donde no participó el pueblo, no, sino la mantuanía, los hijos de los peninsulares españoles, que estaban descontentos, porque por una cédula real del emperador Carlos IV, los hijos de peninsulares no tenían acceso a los cargos importantes en la administración de la Capitanía General de Venezuela, creada el 7 de septiembre de 1778, que es la última Capitanía General que se crea en América. Bueno, de tal manera que por ese descontento de no haber acceso al control del gobierno municipal y de las instituciones que eran el cabildo, la intendencia, el consulado, la Real Hacienda, fue que motivó a esa mantuanía caraqueña a dar ese paso de propinarle un golpe de Estado a la autoridad del viejo y anciano capitán general Vicente Empara, que es expulsado de Venezuela hacia Cuba, y se inicia de alguna manera el impulso para llegar al Congreso del 2 de marzo, quien declara la independencia de Venezuela el 5 de julio. De tal manera que eso sí es ciertamente el primer paso que se da cuando el Congreso Constituyente sustituye a la Junta Suprema. Porque la Junta Suprema lo que demuestra en su acta, y hay que leérsela, y no se le han leído, y no se le ha dicho a los estudiantes, los historiadores, los narradores de la historia gráfica y historiografía de Venezuela, que ese 19 de abril lo que se hizo fue reconocer que queríamos seguir siendo súbditos de España. De tal manera que ese Congreso del 2 de marzo sí es el punto de partida, porque forza a la declaración de la independencia, y 4 meses más tarde, Juan Germán Rocio y los escribanos y los juristas de la época empiezan a crear una constitución sobre la base de una estructura centrofederal, donde tuvo un inmenso soporte de la Constitución francesa, los principios de la Revolución Francesa y la Constitución norteamericana, y producimos la primera Constitución de América, como fundamentamos el primer Congreso Constituyente de América. De tal manera que el 19 de abril de 1810 no es ciertamente el punto de partida, sino que es el inicio de un descontento de un grupo de mantuanos, de las clases poderosas, que está muy bien descrita en Los Hijos del Valle, de nuestro famoso escritor y ex embajador en México, como esa clase dominante, como esa clase poderosa,
se decidió a dar un paso que fue trascendental indudablemente para que comenzara la liberación de Venezuela. Al no reconocerse las comisiones que se enviaron a España, encabezadas por Francisco Antonio Sea, don Andrés Bello, para plantearle al gobierno español que nos habíamos ya declarado independientes, España no aceptó eso, sino que se viene a reconocer en 1842 durante el gobierno del general Sublet, en la época de la orgía conservadora, de cara a todas el trabajo político que hizo el presidente Páez para lograr que España no reconociera como un Estado independiente, como un Estado que ya tenía una estructura soportada, que era la Constitución de 1830, que nos insertó con personalidad jurídica propia al mundo iberoamericano de naciones libres. Hoy, entonces, un 19 de abril de 1810, se recuerda como el inicio equivocado del proceso independentista de Venezuela. Hay que irse al Congreso, repito, del 2 de marzo, al cedulario real, compilado magistralmente por uno de los historiadores que hizo un esfuerzo supremo por dejar nosotros a las nuevas generaciones de narradores de la historia y de investigadores de la historia lo que ocurrió el 19 de abril de 1810. Les habló Eduardo Guzmán Pérez, corresponsal especial y presidente de la Sociedad Iberoamericana de Historiadores para el periodo 2024-2027.